¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Les saluda el ingeniero Nelson Guerrero, docente del Instituto Tecnológico Superior Universitario Central Técnico. Nos encontramos aquí en el laboratorio de inversión IESEL, invitándoles para que, si gustan seguir la carrera de mecánico automotriz, este va a ser uno de los laboratorios donde ustedes van a aprender muchas cosas. El día de hoy vamos a hablar acerca de los motores mecánicos. Vamos a ver su principio de funcionamiento, teoría, vamos a ver el proceso de reparación, diagnóstico de fallas y mal funcionamiento. ¿Sí? A continuación vamos a ver el inyector mecánico, su principio de funcionamiento. Ok, chicos, el principio de funcionamiento, luego que ya tenemos el principio de baja presión y alta presión, la bomba de combustible va a ingresar presión de combustible por este rácoro, por este conducto. Ingresa la presión de combustible y nosotros podemos ver aquí un inyector en corte. La presión de combustible va a ingresar por este conducto que está de color verde, ¿sí? Va a llegar hasta esta agujita. Esta agujita va a ser empujada, se llama la aguja de la tobera, va a ser empujada venciendo la presión de este resorte. Al vencer la presión de este resorte, toda la presión del combustible que se encuentra aquí levanta esta aguja y en la parte superior tiene unos agujeros. Entonces toda la presión del combustible va a inyectar por esos agujeros. En este caso tenemos, o les voy a explicar, dos tipos de inyectores. Un inyector de aguja con orificios que tenemos aquí y otro inyector de espiga que tenemos acá. El inyector de espiga tiene la característica de tener un solo agujero. El principio de funcionamiento es exactamente el mismo. Ingresa el combustible, pasa por el conducto, ¿sí? Llega hasta la aguja con esa presión empuja, vence la fuerza de este resorte e inyecta el combustible. Ok, chicos, pues bien, vamos a desarmar un inyector. Este es un inyector de aguja y de orificios, ¿sí? En este caso yo les recomiendo no cogerlo en la entenalla de esta parte, porque generalmente saben dañar la rosca a los estudiantes y luego esto tienen que reparar y es pérdida de tiempo y dinero. Entonces vamos a sujetarlo de la parte de abajo, ¿sí? Y vamos a desarmar el inyector. Una vez desarmado el inyector, vamos a ver las partes que tiene el inyector, ¿sí? Tenemos en este caso un capuchón roscado o racor o porta tobera, ¿sí? La vamos a sacar aquí. Vamos a tener la aguja y la tobera. En este caso esta es la tobera. Tendríamos la aguja y la tobera, ¿sí? Como habíamos visto en la parte, el orificio de entrada, en este caso este es el orificio de entrada. Si ustedes se fijan, pongo un poquito de combustible aquí, tapo los agujeros de los orificios en la parte de abajo, pongo combustible y vamos a ver cómo sale el combustible, ¿sí? Por el orificio por donde sale el combustible. Esos son los conductos que habíamos visto en la parte anterior. Entonces tenemos la aguja, esta es la tobera, ¿sí? Aquí tenemos un espaciador. Luego del espaciador tenemos el empujador, ¿sí? Este es un empujador o un vástago. Luego del vástago tenemos aquí el resorte, ¿sí? Luego del resorte tendríamos unas rodelitas de calibración, ¿sí? Estas rodelitas de calibración que podemos ver aquí sirven para aumentar o disminuir la presión necesaria para que el inyector funcione correctamente, ¿sí? Entonces, rodelas de calibración y por último el cuerpo del inyector. Algo muy importante en todas las toberas de inyección es un código que nosotros podemos tener aquí, ¿sí? Aquí tenemos un código, no sé si pueden hacer el acercamiento. Tenemos un código que empieza con DSLA, ¿sí? Este código, voy a subirles en la parte de abajo del video. Ustedes van a encontrar un manual donde tienen los códigos de cada uno de los inyectores. En este caso, este código nos dice qué tipo de inyector es, si es un inyector de espiga, si es un inyector de orificios, si es un inyector de aguja.
Adicionalmente a eso nos van a decir la presión que tiene cada uno de los inyectores o a la presión a la cual debe ser calibrada cada uno de estos inyectores. Usted también tiene aquí otra nomenclatura que es del cuerpo del inyector, tiene otra numeración en el cuerpo del inyector, le va a decir para qué vehículo es cada uno de estos inyectores. Entonces, usted teniendo el código de la tobera, usted puede ingresar al manual, ver la presión con la que trabaja y de qué tipo de vehículo es, ¿sí? Entonces, fallas que nosotros podemos tener. ¿Cuáles son las fallas más frecuentes que generalmente se producen en estos inyectores? En este caso, las toberas o las agujas tienen una coloración marrón. Esta tobera no está tan defectuosa, ¿sí? Yo podría volverla a usar. Generalmente cuando estas agujas se tienen una coloración marrón, un poquito café, un poquito quemada, como cuando de la temperatura o exceso de temperatura, hay que cambiar estas toberas. Esto no tiene reparación. Cuando usted vaya a hacer una calibración, una revisión de inyectores, si la tobera ya la encuentra de esta manera desgastada, hay que cambiar. Generalmente se cambia el conjunto, tobera y aguja. No se puede cambiar solo la tobera o solo la aguja. Estos son elementos que tienen unas tolerancias mínimas y se tiene que cambiar las dos, conjunto tobera e inyector. Dicho esto, vamos a proceder a armar el inyector y a comprobarlo la presión cómo nos va, ¿sí? Para eso vamos a hacer una pequeña limpieza. Para la limpieza se les recomienda usar el mismo diésel mezclado con un poquito de gasolina. No hacerlo solo con gasolina. Recuerden que estos elementos necesitan lubricación y el diésel es un elemento lubricante, ¿sí? Entonces armamos la aguja con la tobera, ¿sí? Vamos a poner la rodelita de calibración, ¿sí? Tengo la rodelita de calibración en este caso. Rodelita de calibración, pongo el resorte, pongo el vástago, en este caso tengo el vástago aquí, tengo el espaciador que les había comentado. Hay que ver la lubricación, que coincida el orificio de lubricación de esta manera. Hay técnicos o hay estudiantes que me han puesto en una manera errónea. Al hacerlo de una manera errónea, rompen estos pines, ¿sí? Y al romper estos pines, obviamente se daña el inyector y son costos adicionales. Entonces tener cuidado en esta parte aquí. Armamos el inyector, ponemos el raccord, listo, ajustamos. Y vamos a hacer la comprobación del inyector. Pues bien chicos, aquí tenemos un comprobador de inyectores mecánicos, ¿sí? El comprobador de inyectores mecánicos lo que tenemos que ver es tres cosas. Una, vamos a comprobar la presión de combustible a la que se abre el inyector. Dos, vamos a comprobar la pulverización, la atomización del combustible. Tiene que ser una mezcla que haga como una gasecita, como una nubecita de gas. Y la tercera, tenemos que comprobar que exista un chirrido, un sonido, una especie de chirrido en el momento de inicio. Cuando tenemos esas tres cosas, podemos decir que el inyector está funcionando correctamente. Entonces ahorita vamos a proceder a armar el inyector en el banco de pruebas. Bien, entonces, primera condición. Vamos a escuchar. No sé si se observa en la cámara, tenemos la atomización. Esa nubecita o ese gas que puede salir de aquí, si tomamos desde otro lado, el gas o el ángulo que se ve. Entonces, en este caso, el inyector está funcionando correctamente, ¿sí? Tenemos atomización, esa nubecita que tenemos ahí es señal de que está funcionando correctamente. Si le puede enfocar aquí, podemos ver que los 5 agujeros o los 5 orificios, que este es un inyector con 5 orificios, están funcionando correctamente.
Entonces, en este caso hemos visto dos cosas: atomiza correctamente, y ese sonido es un sonido característico de que un inyector está en buenas condiciones. Ahora lo que vamos a ver es la presión de combustible. ¿A cuánto es la presión que nos está generando? ¿Sí? Entonces, para esto aflojamos un poquito aquí y vamos a ver. Tenemos una presión aproximadamente 220 megapascales. ¿Sí? Entonces voy a proceder a desarmar para mostrarles la presión adecuada de este inyector. Tiene 220. Bueno, yo he revisado y este inyector tiene que abrirse a 260 megapascales. Entonces, en este caso voy a poner una rodelita de calibración para aumentar la presión de este inyector. Ok, procedemos a desarmar para aumentar una rodelita de calibración. Ponemos ahí, y en este caso vamos a aumentar una rodelita de calibración. Antes de eso voy a leerles el código que tengo en la tobera para luego mostrarles en el manual de qué tipo de vehículo es y a qué presión tenía que abrirse el inyector. Entonces aquí dice que es DSLA 145P464. Ese es el código, que en la descripción, como les dije más abajo del video, pueden encontrar el manual y revisar la presión y de qué vehículo es este inyector. Entonces, en este caso tengo la rodelita que está y voy a poner una rodelita más, una rodelita delgada. Pongo la otra rodelita de calibración, ¿sí? Pongo el resorte, pongo el vástago, pongo el espaciador, obviamente fijándome en el orificio, pongo la tobera de la misma forma, fijándome en el orificio, el raccord, y vamos a revisar nuevamente la presión de esta inyección. Entonces vamos aquí, armamos, ajustamos y vamos a ver nuevamente. Tenemos un sonido, ¿sí? Y ahora vamos a ver la presión a la que se está elevando, ¿sí? En este caso, miren, tenemos 250, 260 aproximadamente. Siempre más menos 10 es lo que está permitido. Entonces aquí tenemos 250, un poquito más, 250 megapascales, ¿sí? Entonces miren todo cómo está quedando. Tenemos las tres cosas que teníamos: chirrido, ¿sí?, presión y atomización, ¿sí? Los tres elementos. Quiere decir que este inyector está funcionando correctamente, ¿sí? Pues bien, ahora hemos puesto un inyector que tenemos una pequeña falla en nuestro inyector. El inyector está completamente tapado. ¿Qué es lo que sucede al momento que yo, si pueden observar aquí, ¿sí?, yo elevo la presión y se eleva la presión, ya va a 300 bares, 300 megapascales, 350, y el inyector no se ha abierto todavía. Quiere decir que el inyector está tapado, tiene algún problema el inyector. ¿Qué es lo que sucede cuando un inyector está tapado? El vehículo va a tener inestabilidad, lo que está entonces vamos a tener una inestabilidad en el motor, ¿sí? Aparte de eso, vamos a tener pérdida de potencia porque un cilindro no está funcionando, entonces tendríamos el inyector en mal estado. Vamos a ver cuál es el problema de este inyector. Ok, entonces vamos a proceder a desarmar este inyector, a ver cuál era la falla, cuál era el problema que teníamos con un inyector tapado. Entonces saco los elementos, ¿sí? En este caso el raccord no me da ninguna situación. La aguja y la tobera se mueven sin ningún inconveniente. Aquí el espaciador no tengo ningún inconveniente. El vástago tampoco, rodelitas tampoco. No tengo ni siquiera rodelas de calibración, entonces el problema está por aquí. Vamos a ver.
Ya, aquí tenemos un pequeño problema. En esta tobera, no sé si se puede apreciar, pero tenemos que existe un aumento de temperatura y los agujeros en esta parte se han fundido y se han tapado los agujeros de la tobera. Entonces en este caso me tengo que cambiar tobera y aguja para que el inyector funcione, ¿sí? El repuesto vende en esta parte de aquí, lo demás es reusable, toda la parte de aquí es reusable. Entonces en este caso nos toca cambiar de tobera y podríamos decir que el inyector puede trabajar nuevamente. Ok chicos, ya hemos visto el inyector de orificios, ahora vamos a ver un inyector de espiga. Recuerden, la diferencia era que tenía un solo agujero para realizar la inyección, ¿sí? Entonces vamos a proceder a desarmar para ver los componentes, cómo tienen los componentes en este caso. Desarmamos, de igual manera tenemos un raccord, tenemos la tobera, ¿sí? Tenemos un espaciador, tenemos un vástago, tenemos el resorte y debería haber rodelitas de calibración. Tenemos dos rodelitas de calibración en este caso, ¿sí? Como lo podemos ver, tenemos el inyector. Ahora, ¿cuál es la diferencia? En este caso no tenemos solo un orificio, sino tenemos tres orificios de ingreso. Entonces no habría ningún problema. En este caso la posición de la tobera no habría mucha diferencia, ¿sí? Y lo que tenemos aquí es un solo orificio. Veamos si es que se puede presentar para que vean. Sí, por ahí sale el elemento. Ahí está, un solo orificio. El otro tenía 5 orificios, este tenemos un solo orificio, ¿sí? El proceso de calibración es exactamente el mismo, no hay ningún problema. Entonces ponemos las rodelitas de calibración, ¿sí? El resorte, ponemos el vástago, ponemos el espaciador, ponemos la tobera y porta tobera, ¿sí? Y por último vamos a revisar otro tipo de inyector, que este inyector es de otra forma de calibración, ¿sí? En este caso tengo porta inyector, la porta tobera, tengo la tobera, la aguja, ¿sí? Y por el otro lado tengo un sistema de regulación. En este caso la regulación va a realizarse por medio de este elemento, ¿sí? Esta es una tuerca o una tuerquita de regulación, ¿sí? Aquí tengo el resorte, todos tienen el mismo componente. Aquí está el vástago y en vez de las rodelitas de calibración tengo una tuerca de calibración. Vamos a calibrar este inyector, ¿sí? De igual manera voy a dictarles el código del inyector para poder ver la presión a la que este inyector tiene que generarse. El inyector dice NP-DLLA 155S324N458, ¿sí? Revisamos en el manual y vamos a ver la presión con la que tiene que trabajar este inyector. Procedemos al armado rápidamente. Entonces tenemos el vástago, el resorte, la tuerquita de calibración, ¿sí? En este caso vamos a apretarla únicamente con la mano para luego ir haciendo la calibración. Luego tenemos la tobera, recuerden el orificio del conducto del combustible y el porta inyector. Y vamos a ver cómo se calibra este inyector. Ok, vamos a realizar la calibración del inyector, que tenemos tornillo de regulación. Entonces en este caso, miren, tenemos primero la atomización. La atomización no es tan buena. La presión de combustible llega a 140 bares, ¿sí? Este de aquí, este inyector también trabaja aproximadamente a 220 bares, ¿sí? Entonces tenemos que regular. Conforme vayamos regulando, tiene que ir mejorando el chirrido y la atomización. Entonces ajusto un poquito, una media vuelta,
y veo la presión. Me subió a 200, ¿sí? Pero en este caso, si pueden observar el combustible, cómo está inyectando, no tenemos una atomización. Bien, tenemos un chirrido. No hay ni chirrido ni nada. En este caso, miren, tenemos un chisguete, una especie de chisguete que está inyectando, entonces no se puede hacer. Si le hago un poquito más fuerte, mejor el chirrido, pero esa no es la idea. La idea es que tengamos este elemento, ¿sí? Y la presión, en este caso tenemos 200. Me falta un poquito más de presión, ¿sí? Voy a ajustarle otro cuarto de vuelta. Aumentó la presión, 250 está mucho, que 220. $220, pero tenemos problemas en la tobera. No están inyectando los 5 orificios, están inyectando 3 orificios. Entonces, en este caso, aparte de eso, el combustible se está inyectando, no está pulverizando, por lo que voy a tener un golpe de inyección. ¿Qué quiere decir un golpe de inyección? Aparte del sonido característico, el combustible que no se quema va a ser una especie de golpe hidráulico en el interior del cilindro y vamos a tener un golpe como cuando están golpeando una puerta de una casa. Adicional al sonido característico, también vamos a tener este sonido. Entonces, en este caso, este inyector tiene que ser reemplazado a la tobera, calibrar nuevamente y montar en el vehículo. Ok, chicos, espero les haya gustado la clase del día de hoy. Hemos revisado los inyectores mecánicos de vehículos diésel, los cuales hemos visto unas pequeñas fallas. Cualquier duda, sugerencia, pueden comunicarse con nosotros. Estamos ubicados en la Isaga Almenas y en el plan. Les invito a que participen y sigan nuestra carrera de mecánica automotriz, donde como estos conceptos nosotros podemos enseñarle y usted aprenderá muchas cosas. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.